La semana pasada estudiamos las fuentes de este derecho y esta semana estudiaremos cuáles son los sistemas de regulación al extranjero en el derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene su origen en la figura del jus gentium del derecho romano. El jus gentium sirvió para establecer cuáles eran los derechos otorgados en el marco del derecho civil a los ciudadanos y también sirvió para establecer cuáles eran aquellos derechos que se les reconocerían al extranjero. En el marco del derecho aplicado a los extranjeros, nosotros debemos conocer o entender que se da en lo que respecta al conflicto de leyes. Un conflicto de leyes puede darse en cuestión de tiempo o en cuestión del espacio. El conflicto de leyes en el tiempo tiene que ver con el aspecto de la vigencia de la ley y el conflicto de leyes en el espacio tiene que ver con el aspecto de la territorialidad. Es decir, un determinado ordenamiento jurídico rige exclusivamente para un espacio determinado como territorio para un Estado. En ese sentido, es que nos interesa el conflicto de leyes en el espacio en lo que nos concierne a nuestra materia. Este conflicto de leyes en el espacio es lo que le da surgimiento a lo que conocemos como la norma de colisión. El conflicto de leyes aplicado al territorio puede ser en el sentido positivo o en el sentido negativo y está relacionado con el punto de conexión de la nacionalidad. El conflicto de leyes en el aspecto negativo es cuando no existe un ordenamiento jurídico que proteja a un determinado individuo, es decir, cuando un individuo no encuentra el nexo jurídico de la nacionalidad. Y allí tenemos aquel concepto de apatridia, que nosotros considerábamos que era un concepto básicamente erradicado, pero que modernamente todavía seguimos teniendo problemas de este tipo. En nuestra clase del sábado vamos a ver algunos ejemplos modernos al respecto. Y también existe un conflicto de leyes positivos, en el sentido, al contrario del ejemplo anterior, cuando dos o más ordenamientos jurídicos protegen a un mismo individuo. Este es el caso que nos interesa estudiar en esta materia de derecho internacional privado. Este tipo de situaciones se han vuelto verdaderamente comunes, como les explicábamos desde las dos clases anteriores, producto no solamente del proceso de globalización en los cuales el comercio y los diversos negocios jurídicos se han visto incrementados con este tipo de problemas, sino que tiene que ver también con un aspecto muy importante que ha acaecido al mundo pues, desde muchísimo tiempo atrás, que es el proceso de la migración. En este sentido, en el aspecto del individuo, aquí en Centroamérica, muy especialmente, en el cual nosotros como ciudadanos centroamericanos tenemos derecho a una doble e incluso a una múltiple nacionalidad sin que una vaya en detrimento de la otra, se pueden dar con mucha frecuencia este tipo de conflictos. Este tipo de conflictos a los que nos referimos pueden darse de tres maneras: a través de las cosas, a través de las personas y a través de los actos. Es así como surge desde hace mucho tiempo la famosa escuela de los estatutos, y entonces tenemos el estatuto personal para aquellos actos de índole personal, el estatuto real para los casos que tienen que ver con el lugar donde se encuentran las cosas, y tenemos el estatuto del acto, que es cuando rige el ordenamiento jurídico en el cual se lleva a cabo determinado acto o negocio jurídico. Para poder dar solución a este tipo de conflictos que surgen en materia de las diferentes formas que acabamos de hablar, se hace necesario contar con algo muy especial que se llama cortesía internacional. La territorialidad de las leyes no podemos obviarla. Si nosotros como extranjeros estamos en un determinado territorio que no corresponde pues a nuestra nacionalidad, nosotros estamos sujetos a ese ordenamiento jurídico en todo lo que respecta al aspecto del orden público. Y cuando existen este tipo de conflictos debemos valernos de lo que llamamos el principio de cortesía internacional, donde los estados, a través de la reciprocidad, hacen ciertas concesiones bajo
bajo determinados y específicos criterios en los cuales se puede hacer valer una legislación extranjera. La cortesía internacional viene a convertirse de alguna manera también en una especie de fuente supletoria. La cortesía internacional como tal no puede, bajo ninguna circunstancia, suplantar o sustituir una fuente material, una fuente formal del derecho internacional privado, pero es de suma importancia para poder facilitar y agilizar aquellos trámites en medio de lo que es la reciprocidad. Y precisamente el principio de reciprocidad es uno de los principios con mucha valía dentro del estudio del derecho internacional privado. La reciprocidad significa simplemente de que un Estado otorga los beneficios a otro Estado que él está en la misma disposición de ceder. Es decir, un principio de reciprocidad, por ejemplo, en la aceptación de una representación diplomática en los estados que tienen relaciones entre sí. Otro ejemplo de reciprocidad, del principio de reciprocidad, son los beneficios que están incluidos dentro del ordenamiento jurídico y que son proporcionales a lo que el Estado A, B o C tengan la capacidad de dar. Otro ejemplo de reciprocidad son los tratados bilaterales o multilaterales inclusive que se puedan firmar en el marco de la extradición. Existen normas constitucionales que prohíben la extradición de nacionales. Sin embargo, estas normas pueden obviarse en algunos casos concretos en los cuales se tengan tratados bilaterales en temas específicos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo. Cuando los estados, bajo el principio de reciprocidad, deciden firmar este tipo de tratados, se excluyen estos temas por considerarse muy dañino no solamente para el Estado propio, sino para la región. Entonces se excluye la norma en la cual no se pueden extraditar extranjeros, pero estas son condiciones muy particulares regidas precisamente por el principio de reciprocidad y pensando por supuesto en el bien común de la región. Cada uno de estos temas los podrán estudiar con mayor amplitud en el material proporcionado en la sesión de esta semana. Les invito a seguir estudiando todo su material de lectura, a realizar sus ejercicios, a realizar la tarea y a que tomen apuntes para que nuestro encuentro del día sábado a través de la plataforma Zoom pueda ser más dinámico, conversando sobre sus apreciaciones en la lectura.